Hoy quiero hablar acerca del tema de la salvación y la sanidad del cuerpo, lo que Dios tiene provisto para nosotros, lo que compró Cristo en la cruz y cómo conseguir los beneficios del Calvario. El salmista dijo: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Hoy vamos a leer del texto favorito del Antiguo Testamento, que resume todos los beneficios del Calvario. Isaías 53. Si tiene su Biblia, ábrelo y lee conmigo, comenzando con el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí tenemos la pregunta de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, diciendo: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Significa, el que cree verá la mano de Dios. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, hablando de Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Recuerda que eso fue escrito casi 8 siglos antes del nacimiento de Cristo. Eso es una profecía mesiánica acerca de la venida de Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso es lo que está pasando actualmente. La gente desprecia al Señor, esconden su rostro de él. Él es menospreciado, no se estima como debemos estimarlo como Hijo de Dios. Y luego dice la palabra, 8 siglos antes de que Cristo naciera: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Aquí habla de los látigos y de la tortura que él sufrió. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, cargó en él el pecado de todos nosotros. Él es nuestro sustituto. Él cargó sobre su cuerpo en la cruz tu pecado y mi pecado. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Recuerda que él fue crucificado entre 2 impíos, entre 2 ladrones, entre 2 revolucionarios. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Nota, Dios quiso quebrantarlo. ¿Cómo se puede entender eso? La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Ese fruto es
Tú eres tú, ese fruto soy yo, que hemos creído y quedarás satisfecho. ¿No quieres que Cristo quede satisfecho cuando te ve a ti cambiado, transformado, renovado? Así que volvamos a leer. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La fe es la divisa del reino de Dios. El que cree no será avergonzado. El justo, dice la Escritura, por la fe vivirá, por la fe será salvo. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto no de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que muchos piensen, pues yo no he hecho mal a nadie, ya está. Pero cada uno ha ido por su propio camino y se han olvidado al Señor. Y la Biblia dice, el justo por la fe vivirá cada día de su vida. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. La fe hay que mantenerlo, manteniendo la fe y una buena conciencia. Nosotros, dice el apóstol, no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino los que creen para la salvación del alma. La fe honra a Dios. La incredulidad es un insulto a su carácter y a su veracidad. Al creer lo que Él ha dicho, eso glorifica a Dios. El que no cree en su palabra le ha llamado, le ha hecho mentiroso. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y Él cumplirá. Su palabra no volverá a Él vacía. Los discípulos un día intentaron echar los demonios de un chico epiléptico y no pudieron. Entonces preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no hemos podido echarle fuera? Y Jesús contestó, por vuestra incredulidad. Si puedes creer, todo es posible al que cree. ¿Y qué hay que creer? Hay que creer en el brazo de Dios. La fe y el poder de Dios se une. La fe mueve montañas. La fe despacha a los ángeles. La Biblia dice los ángeles son servidores de los herederos de la salvación. La fe pone en marcha al ejército de Dios. ¿Qué hay que creer? La Escritura lo dice claramente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es lo que hay que creer. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. La Biblia, hablando de los héroes de la fe, dice, por la fe conquistarán reinos. Hay reinos donde el diablo está gobernando en las mentes y las vidas y los cuerpos de la gente. Y tenemos que conquistar esos reinos diabólicos, ese reino de tinieblas. Tenemos que conquistarlo por la fe. Porque Jesús dijo, yo levantaré, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Por la fe conquistarán reinos, taparán la boca de los leones, como hizo Daniel en la fosa de los leones. Recibieron sus muertos resucitados. De la debilidad sacarán fuerzas. Gloria sea el Señor. De la debilidad podemos sacar fuerza, porque cuando soy débil, soy fuerte, dice la Escritura. Cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil en el cuerpo, soy fuerte en la fe. La fe es un reposo, es un descanso. Esperamos que no caigamos en el ejemplo de la incredulidad, sino por la fe en el carácter de Dios podemos sacar fuerza de la debilidad.
Tenemos que tener fe en su palabra que no falla, su palabra que es eterno, su palabra que está determinado en el cielo. Fe en su amor, que Dios nos ama. Fe en sus promesas, que Él va a cumplir. Fe en su pacto que hizo con nosotros cuando nos bautizamos, cuando decimos, creo en ti. La fe es la moneda del reino de Dios. Puedes comprar vino y leche sin dinero, pero tiene que dar tu fe, tiene que dar tu vida, tiene que prestar tu corazón y tiene que entregar su cuerpo. Y yo le pregunto ahora, ¿cómo conseguir esa fe? Yo sé que fe es necesario, pero me falta. ¿De dónde lo consigo? La Biblia dice la fe es un don de Dios. La fe viene por el oír, significa no solamente escuchar, sino oír con el corazón, inclinar su cuello, inclinar su mente, inclinar su voluntad a lo que Dios dice, porque el mundo está diciendo otra cosa. Los sentimientos y los sentidos dicen otra cosa. La palabra dice una cosa y lo que sentimos dice otro. Y la fe viene por oír lo que Dios está hablando, por oír, y oír viene por la palabra de Dios. Y la fe también se va. La fe viene y la fe se puede ir. Por oír la voz de los sentimientos, por oír la voz del acusador, por oír la voz del mentiroso, por oír la voz del calumniador, que es Satanás, que quiere insinuar que Dios no es bueno, que Dios no es fiel, que Dios no cumple su palabra, que su palabra no es verdad, que lo que sentimos es verdad, lo que dicen los médicos es verdad, que sus promesas han sido invalidadas por la ciencia o la teología moderna, que se pone por encima de la palabra de Dios. Pero Isaías, escribiendo 8 siglos antes de Cristo, profetizó de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección. Él dijo, Él llevó como algo ya hecho antes que pasó, ya estaba hecho en la mente de Dios. Él llevó nuestros dolores, Él llevó en su cuerpo nuestras penas, nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos curados. El salmista David escribió 7 siglos antes de que naciera Cristo acerca de su crucificación, que no fue inventado eso aún todavía. Traspasarán mis manos y mis pies, echarán suerte por mi ropa. Eso fue escrito más de 7 siglos antes. Y Cristo exclamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 23, 7 siglos antes, el salmista lo dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Colgado en la cruz, desechado de los hombres, abandonado por su Padre que no pudo mirar al pecado, Él llevó nuestras culpas y Él fue maldito por darnos su bendición, herido para sanarnos, declarado culpable para poder declararnos justificado por la fe. Y todo lo que podemos recibir es por extender la mano de la fe y decir con la boca, el que cree con el corazón y confiesa con la boca, porque el milagro está en la boca. A veces perdemos la sanidad, perdemos la confianza en la salvación por declarar cosas negativas, por no seguir confesando con la boca. Por el corazón se cree para justicia, con la boca se hace confesión para salvación. Y yo digo, ¿por qué la fe a veces es tan difícil de conseguir? ¿Por qué se nos escapa con tanta facilidad? Jesús dijo, si no fueses como niños, no puedes ver el reino de Dios. Así que el niño es inocente, el niño cree. Y nosotros mayores, por tantas veces que hemos sido engañados
por tantas veces que las cosas no han salido como uno piensa, pues se va endureciendo el corazón y nos vamos perdiendo la fe. Jesús dijo que en los últimos días la fe de muchos, el amor de muchos se enfriará. Dice que los últimos días serán tiempos peligrosos, que serán como los días de Noé. Y Jesús dijo, cuando yo regreso, ¿encontraré fe en la tierra? Antes del diluvio, la Biblia dice que estaban comiendo y bebiendo y divirtiéndose y no entendieran hasta que el agua les llevó a todos, como las inundaciones que estamos viendo actualmente, como el terremoto en Pakistán, en Guatemala, en muchos sitios. La tierra está en agonía, la tierra está sufriendo por el peso del pecado que los hombres han contaminado la tierra en que vivimos y no han creído al Señor. Hoy la gente continúa indiferentes a pesar de estos juicios que caen sobre la tierra. La gente sigue incrédulo, indiferente, desobediente y rebelde, amadores de los placeres más que de Dios. Hoy en día el terrorismo está haciendo mucho daño por el mundo y el avivamiento del Islam es un terrible terror para este planeta y el hombre sigue olvidándose del Señor. Quiero leerle algo de Jeremías y Dios está diciendo algo. Jeremías dijo en su profecía en capítulo 2, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaran a mí fuente de agua viva y cavaran para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hoy los que me escuchan, queridos que me escuchan, tantos que han dejado a Dios la fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas, ideas, materialismo que no retiene el agua. Y Dios sigue hablando por el profeta Jeremías. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Como Dios está triste porque nos hemos olvidado de Él. Y la Escritura dice, paraos en los caminos, preguntad por los caminos antiguos, preguntad cuál es el camino bueno y andad por ello. Y contestarán, no, haremos lo que nos da la gana. Yo te digo, párate en tu camino ahora mismo, párate y pregunta cuál es el camino. Y escuchará la voz de Cristo que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El espíritu de anarquismo, de rebelión está envolviendo la sociedad como una nube. Los jóvenes drogándose, buscando a sacar placer de cualquier sitio. Abiertamente hay tantos que están escupiendo en el rostro de Dios, olvidándose de su Creador, tomando en vano la gracia de Dios que le ofrece ahora ser reconciliado. Pero el que escupe en el viento le volverá a su propia cara. La Biblia dice, no se engaña, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y lo cosechará con intereses 100 veces más. Pero el que busca vida e inmortalidad cosechará la bendición, y lo demás cosecharán de su propia obras lo que ha sembrado, lo que ha hecho. Así que todos nosotros, dice el profeta, nos descarriamos como ovejas.
Tú dices, yo no he hecho nada mal, pero te has descarriado, has perdido el camino. Y Dios te da luz ahora para que vuelves al camino de la santidad, el camino de la verdad, el camino estrecho que conduce a la vida eterna. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y ahora, el que quiere ser discípulo de Cristo, la Biblia dice, primeramente tiene que negarse. Niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Si tú crees en Él, le vas a seguir. No puedes creer en Él y seguir tu propio camino. Y Jesús dijo, el que me sirva, sígame. Y donde yo estoy, ahí estará mi servidor. Si sigues el dinero y el placer, si sigues la corriente de este mundo, terminará donde va el mundo. Pero si sigues a Cristo, las pisadas del Maestro, terminará donde Él está. Y así que vamos a terminar preguntando de nuevo, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Si tú crees ese anuncio, el poder, el brazo de Dios será manifestado en tu vida. El que cree no es condenado. El que cree saldrá de la prisión. El que cree recobrará la vista. El que cree verá el camino claro delante de él. El que cree será salvo y será libre de toda condenación. Ahora, si tú has escuchado este mensaje y crees la palabra que yo he predicado, inclina su rostro y ahora mismo vamos a acudir al trono de la gracia. Vamos a pedir a Dios misericordia. Vamos a pedir a Dios que extiende su mano a que sanidades y milagros sean hechos en el nombre de Cristo. No hay límite para Dios, no hay distancia para la oración. Donde quiere que esté escuchando este mensaje, Dios está ahí. Ahora mismo su presencia está aquí con nosotros y su presencia está contigo. Clama a Él ahora mismo. Diga, Señor, sálvame. Señor, rompe mis cadenas. Señor, me he equivocado de mi camino, pero vuelvo a ti. Ahora mismo vuelvo a ti como el hijo pródigo. Señor, libértame de esta esclavitud, de esta vergüenza que no soporto más. Porque creo en ti, Señor Jesús. Creo que tú resucitaste de los muertos al tercer día. Creo que estás sentado a la diestra de Dios, intercediendo por mí. Y creo que tú llevaste mis dolores, mis penas, mi tristeza, mis culpas y mi enfermedad, que lo llevaste en la cruz, y yo me declaro sano, me declaro salvo, me declaro libre. Declaro que Satanás no tiene derecho sobre mi vida, que soy hijo o hija de Dios. Desde ahora en adelante voy a servir al Dios eterno. Dele gracias ahora, dele gracias. Actúa por la fe, declara con tu boca, soy nueva criatura en Cristo, y anda en este camino nuevo. Que Dios te bendiga. Escríbeme esta semana. Quiero escuchar lo que Dios ha hecho por ti. No deja de escribirme y confesar con tu boca lo que Dios ha hecho. Dios le bendiga. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Soy Daniel Del Vecchio. Quiero hacerte una oferta muy especial. Ahora con esta oferta puedes escuchar 100 programas de radio, palabras de vida, cuando quieras y donde quieras. ¿Cómo? A través de un pendrive. Cada programa contiene 22 minutos de un mensaje ungido por el Espíritu Santo para edificarte y enseñarte la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. La palabra es vida al que la halla,
y medicina a todo su cuerpo. Hay personas que han sido convertidos, salvados y sanados físicamente escuchando este programa. Le ofrecemos 100 programas en un solo pendrive por solo 5 euros más gastos de envío. Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermas. Se puede oír a través de tu ordenador, de tu radio o teléfono. Puedes pedirlo por solo 5 euros más gastos de envío. Te enviaré 100 programas del programa Palabras de Vida. Ahora anota el teléfono: 952 11 10 68. Repito, 952 11 10 68. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera.